Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este estudio bíblico. Estaba preparando este estudio bíblico ya desde hace unas semanas y yo creo que hoy jueves fue el momento perfecto en el Señor para comenzar este estudio, porque hemos ya terminado la Semana Santa, hemos tenido el culto de resurrección y por lo tanto es un buen tiempo para empezar a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a estar orando mucho por este estudio, que nos va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Pero vamos a irlo escudriñando, vamos a ir paso a paso conociendo este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Debería llamarse más bien Los Hechos de la Primera Iglesia, de los primeros cristianos. Y eso es lo que nos relata este fabuloso libro de los Hechos de los Apóstoles, la vida de esos primeros creyentes, la vida de la primera iglesia. Así que yo los invito a que abramos nuestras Biblias allí en el libro de los Hechos. Recuerden, después del Evangelio de Juan, viene el libro de los Hechos. Y en esta tarde vamos a solamente a ver la introducción. Vamos hoy a ver la introducción de este libro de los Hechos. Y abordaremos lo que son los versículos del 1 al 3 del primer capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a abordar esos versículos, pero vamos en esta tarde a ver un poco acerca de este libro, antes de entrar de lleno en lo que es el estudio de este capítulo 1. Veamos primeramente el autor y la fecha de este precioso libro. Podemos ver, mis hermanos, que la continuidad que vemos en el final o en la introducción de los evangelios, el del Evangelio de Lucas y la introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos la introducción de esos dos libros, nosotros podemos darnos cuenta que el autor de esos dos libros es una sola persona. Así que, por tanto, mis hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas pertenecen al doctor Lucas, al evangelista. Así lo podemos ver a través de la historia de la iglesia, testimonios, por tanto, de la tradición y todos los escritos, por ejemplo, de Ireneo, de Tertuliano, los escritos de Clemente de Alejandría, de Orígenes, los primeros padres de la iglesia. Todos esos escritos y la opinión de todos ellos hacen referencia a que Lucas fue el autor. Y hasta el momento, mis hermanos, no se ha presentado ninguna evidencia que lo contradiga. O sea, que todos están de acuerdo de que Lucas, el doctor Lucas, es el autor del Evangelio que lleva su nombre y también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces, el libro de los Hechos, note, mis hermanos, que no recoge la muerte de Pablo. Podemos ver que al final del libro de los Hechos,
El libro de los Hechos termina de una manera violenta o digámoslo de una manera abrupta. Termina el libro durante la residencia del apóstol Pablo en Roma. Así que el arresto del apóstol Pablo en Roma fue alrededor, se dice que fue alrededor del año 61 después de Cristo. Y esta fue la fecha más temprana que probablemente fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro tampoco, el libro de los Hechos, no hace referencia a la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, ni tampoco hace referencia a la persecución de los cristianos por parte de Nerón después del incendio de Roma, que esto fue en el año 64 después de Cristo. Tampoco hace referencia al libro de los Hechos a esto. Y seguramente Lucas no menciona esto en el libro de los Hechos, no menciona estos importantes acontecimientos, porque si hubiesen ocurrido en el tiempo que Lucas escribió este libro, pues lo hubiésemos encontrado aquí en el libro. Entonces, por tanto, podemos ver, mis hermanos, además que este libro eh, podemos ver muchas referencias de las reivindicaciones o quejas que el apóstol Pablo hacía hacia las autoridades romanas, hacia los oficiales romanos. Y estas quejas de Pablo, mis hermanos, pues no tendrían sentido si ya hubiese comenzado una persecución a los cristianos. Entonces, si hubiese comenzado ya la persecución a los cristianos, yo creo que Pablo ni siquiera se hubiese acercado por allí a las autoridades romanos. Así que es razonable suponer que este libro se escribió entre los años 61 y 64 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito de este libro, del libro de los Hechos? Bueno, pues en Hechos, al libro de los Hechos se le considera como un libro de transición. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, aquí se describe un cambio que hubo en el programa de Dios, en el programa original de Dios para Israel, hasta la creación de su nuevo pueblo, que ahora es la iglesia. Aunque esta transformación ya había empezado antes, en tiempos de Jesús, pero ahora vemos una, un cambio más radical. El libro de los Hechos también nos relata los milagros y la expansión milagrosa del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Nosotros vemos toda esa evangelización que comenzó desde Jerusalén hasta Roma y nos detalla, mis hermanos, mire, cómo el Espíritu Santo autorizó, por decirlo de una manera, a nuestros primeros hermanos, a nuestros primeros cristianos, nuestros antepasados, los autorizó para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo, obedeciendo así el mandato de la Gran Comisión. También en este libro nosotros podemos encontrar, mire, mis hermanos, encontramos muchos ejemplos conmovedores que nosotros podemos seguir. Vamos a ver en este libro muchos ejemplos conmovedores que nosotros podemos seguir, pero también vamos a encontrar muchas cosas que ellos no hicieron bien, cosas que ellos hicieron mal, y esto va a ser de mucha ayuda para nosotros para que no cometamos los mismos errores. Pero el tema más recurrente que nosotros encontramos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que aquellos primeros creyentes recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es el mismo Espíritu Santo que está disponible hoy en nosotros. Ellos recibieron ese poder. Y miren, mis hermanos, leyendo todo esto, cómo sucedió todo eso un día en Pentecostés, cómo fueron ellos llenos del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios no nos ha dejado abandonados. Dios no nos ha dejado eh, tirados, Dios no nos ha dejado, mis hermanos, a nosotros solos, luchando con nuestros problemas, con nuestras debilidades. No. Mire, Él ha enviado el Espíritu Santo precisamente para ayudarnos a que nosotros podamos ser seguidores de Cristo, a que nosotros podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor, a que seamos obedientes a Él y por supuesto ser testigos de Jesús por toda la tierra. Y eso no lo logramos por nosotros mismos, solamente con el poder del Espíritu Santo.
Veamos un poco la organización o el bosquejo de este libro. Este libro de los Hechos se organiza o se puede bosquejear conforme a los puntos geográficos que se encuentran en Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esos 4 puntos geográficos podemos nosotros hacer un bosquejo de lo que es este libro. Y mire, nosotros podemos ver en el capítulo 1 la preparación de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del versículo 1 al 4 podemos ver la venida del Espíritu, el testimonio en Jerusalén, el capítulo 2 del 8 al 3, del 8 al 30 y algo, el testimonio en Judea, en Samaria, capítulo 8 hasta el 12, y el testimonio de lo último, hasta lo último de la tierra, de los capítulos 13 al 28. Allí podemos bosquejar este libro. Pero veamos, mis hermanos, un poco el último hecho que se registró de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los evangelios, para que veamos algo muy importante en el libro de los Hechos. Vean ustedes, mis hermanos, que en el Evangelio de Mateo, el último hecho del Evangelio de Mateo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también la encontramos en el libro de los Hechos. El evangelista Marcos, en el Evangelio de Marcos, el último hecho que se registra en el Evangelio de Marcos fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un hecho que también nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Lucas, en su Evangelio, concluye su Evangelio con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Y esa promesa también nosotros la encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Luego, el Evangelio de Juan, Juan concluye su libro, su Evangelio, con la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa también la encontramos aquí, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Por tanto, mis hermanos, mire, es como si los 4 evangelios hubiesen, mis hermanos, juntado todo su contenido y lo hubiesen depositado o lo hubiesen descargado en el primer capítulo del libro de los Hechos. Todo lo encontramos ahí. La gran comisión que nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo 28, esa gran comisión que fue dada en los 4 evangelios y también fue confirmada, mis hermanos, a todos esos discípulos, pues también la encontramos. Esa confirmación de la gran comisión la encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Allí también la encontramos. Así que este libro de los Hechos, mis hermanos, mire, es como, digámoslo así, es como un puente para que se pueda unir lo que nosotros sabemos de los evangelios, lo que hemos aprendido de los evangelios y lo que vamos a aprender de las epístolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, de todas esas cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, etcétera, etcétera, de Juan, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues el libro de los Hechos es como un puente entre los evangelios y todas esas epístolas. Porque tenemos, mis hermanos, mire, cuando este libro de los Hechos, mire, es tan importante, mis hermanos, que si el libro de los Hechos no estuviera en el Nuevo Testamento, mire, en el Nuevo Testamento habría un vacío muy grande. Porque cuando nosotros estudiamos la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, a los tesalonicenses, yo me acuerdo cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses, para yo llevar esos estudios, tenía que ir muchas veces al libro de los Hechos para yo comprender qué era lo que había pasado en ese tiempo. Entonces tenemos que conocer el libro de los Hechos de los Apóstoles para entender todas las epístolas. En el libro de los Hechos también aparecen los principios de la iglesia, es decir, vemos el nacimiento de la iglesia. Mientras Génesis nos relata el inicio del mundo físico, del universo físico, el libro de los Hechos nos relata
el origen del cuerpo espiritual, es decir, de la iglesia. Eso nos relata también el libro de los Hechos. Y hay un versículo, mis hermanos, como en todos los libros tienen un versículo que lo define, un versículo o lo que expresa de una forma definida el tema de cada libro, y el versículo clave o el versículo principal que resume aquí el libro de los Hechos es precisamente Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese es el versículo que resume en sí el versículo clave de este libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo que se expresa en forma resumida el tema de este libro. Pero veamos algunas características, mis hermanos, especiales del libro de los Hechos. Veamos, porque tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, mis hermanos, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, podemos ver la prominencia o la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos. Miren, mis hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya había dejado a sus discípulos, ya los había dejado. Nuestro Señor Jesucristo se había ido, ahora ha ascendido al cielo. Él ha resucitado, ha ascendido al cielo, y como nos lo narra aquí, Hechos capítulo 1, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo todavía continúa obrando. Aunque Él se haya ido a la diestra del Padre, Él todavía continúa obrando. Simplemente, mis hermanos, que Él ha cambiado de posición. Él ha cambiado de lugar. Ahora está a la diestra del Padre. Ahora ha cambiado, mis hermanos, por decirlo de alguna manera, ha cambiado su centro de operaciones. Operaciones más bien fue en Capernaum. Fue en un sitio geográfico aquí en esta tierra, pero ahora su centro de operaciones está a la diestra del Padre, está en el cielo, a la diestra de Dios. O sea que es un sitio ahora, realmente, digámoslo así, desde un punto mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora está obrando desde el cielo. Ya no está solamente limitado a Palestina, a cierta región, ahora está, mis hermanos, en un lugar mucho mejor, ya no está limitado a un sitio concreto, ahora está obrando desde el cielo a través del Espíritu Santo en todo lugar, en todo espacio, alrededor de la tierra, como dice segunda de Crónicas 16:9, que los ojos del Señor están recorriendo la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos, mis hermanos, que tienen un corazón perfecto para con Él. Y como dice Apocalipsis 1, que los ojos del Señor son como llamas de fuego, llamas que penetran y conocen todo el corazón, todo lo que hay en el corazón del ser humano. Y todo eso lo hace desde allá, desde el cielo, obrando aquí en la tierra a través de su Santo Espíritu. Pero también tenemos, mis hermanos, en este libro nosotros podemos ver la prominencia o la grandeza del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, había prometido que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Y esta promesa, fíjense bien, esta promesa se mencionó 4 veces en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1, el capítulo 7, 14 y 20. Y esta misma promesa, mis hermanos, se presenta aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Entonces, tú y yo, mis hermanos, podemos decir hoy nosotros, como creyentes, nosotros podemos decir que hoy nosotros vivimos en el tiempo o en la época del Espíritu Santo. Un tiempo, mis hermanos, en que el Espíritu Santo está morando en cada creyente. Es decir, en todos aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe y que le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Y número 3, tenemos también el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder, pero ese poder, mis hermanos, no existe si no es a través del
por medio del Espíritu Santo. No es un poder que tenemos nosotros individualmente como personas, no. Si la iglesia tiene poder, escúcheme bien, es por el Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros como creyentes. Pero ese poder de la iglesia primitiva, que nosotros podemos ver aquí en el libro de los Hechos, ese poder, mis hermanos, mire, no se manifiesta hoy, en estos días, no se manifiesta en la iglesia cristiana. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque la iglesia primitiva, la iglesia que vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, operaba, mire, en otra magnitud. Es decir, operaba en otro nivel espiritual. Tenía un alto nivel espiritual. Mire, tanto es así que desde esa época, desde la primera iglesia, no se ha logrado un nivel o una situación igual. No, no se ha alcanzado. O sea, no se ha llegado a ese nivel. ¿Se han producido, mis hermanos? Sí. Han habido épocas y siglos que ha habido como el que se registra aquí en el libro de los Hechos. A nivel espiritual, ellos estaban a otro nivel, que no está hoy en día la iglesia de Cristo. Y número cuatro, mis hermanos, tenemos la prominencia o la grandeza central de la predicación del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro mismo de la predicación del Evangelio. Tiene que ser el centro mismo de la predicación del Evangelio. Mire, hoy en día, en muchas iglesias cristianas, incluyendo la nuestra también, mire, solamente una vez al año, escúcheme bien, una vez al año tiene por costumbre predicar un sermón acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es? El domingo de resurrección, lo que hicimos el domingo pasado, el culto especial de resurrección, como también lo hicimos el domingo pasado. Pero se dice que la iglesia primitiva, esta primera iglesia, mis hermanos, para esta iglesia la resurrección del mismo mensaje. Y ningún sermón, mis hermanos, ningún sermón se predicó sin mencionar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema, nosotros podemos ver, mis hermanos, mire, en Hechos 2:14, cuando vemos el gran sermón del apóstol Pedro allí en Pentecostés, ese poderoso sermón del apóstol Pedro, el tema central de ese sermón fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver allí que el apóstol Pedro explicó que todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba pasando en ese momento, se debía exclusivamente a que Jesús ya no se encontraba aquí en la tierra, sino que se encontraba a la diestra del Padre. Y que Él había enviado al Espíritu Santo al mundo y que todo eso que estaba viviendo la iglesia en ese momento, en el día de Pentecostés, toda esa situación era gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros podemos comprobar en este libro de los Hechos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema central del mensaje del apóstol Pablo y de todos los que predicaron en ese tiempo. El mensaje central de ellos. En la iglesia primitiva, mis hermanos, se dice que todos los domingos, escúcheme bien, todos los domingos se les celebraba como un culto de resurrección. Como lo que hicimos el domingo pasado, para la iglesia primitiva, todos los domingos eran así. Se celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje se resumía en la declaración, ha resucitado. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Y este era el mensaje que proclamaban ellos por todas partes. Y este es el mensaje, mis hermanos, que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. El Señor ha resucitado. Amén. Ahora bien, el tema central del capítulo 1, en este capítulo 1, mis hermanos, también
Encontramos también allí el resumen del ministerio de Jesús durante los 40 días que estuvo aquí en la tierra después de resucitar. Vemos también allí en el capítulo 1 la ascensión y la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también allí en el capítulo 1 la espera del Espíritu Santo. Y también podemos ver, mis hermanos, el nombramiento de un nuevo apóstol para ocupar el puesto de Judas. Todo eso lo vemos en el capítulo 1. Y en el capítulo, versículos 2 y 3, vamos, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo, él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de todo lo relacionado con el reino de Dios. Vean, menciona aquí, en este capítulo 1, ¿verdad? El primer tratado que se menciona aquí es el Evangelio de Lucas. Es como esa continuación. Dice allí que Teófilo fue mencionado también en el Evangelio de Lucas. Vean ustedes, él fue mencionado en el Evangelio de Lucas. Y Teófilo, mis hermanos, no sabemos nada de Teófilo, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que era un nombre muy común para esa época y Teófilo significa amante de Dios. Y dice allí el doctor Lucas, cuál es el Evangelio de Lucas, y que en este tratado le había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y todas las. Y esto implica, por tanto, mis hermanos, que este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles sería la continuación de la vida de Jesús. Jesús sigue enseñando a través de este doctor Lucas. Y dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Jesús había sido recibido en el cielo. Pero esto no quería decir, mis hermanos, que Él ya no seguiría obrando. No, como ya dijimos, mis hermanos, aún hoy en día, en el año 2025, aún el Señor Jesucristo sigue obrando, sigue enseñando, sigue, mis hermanos, fortaleciéndonos desde el mejor lugar a la y continúa obrando. Y dice el versículo vivo con muchas pruebas, dice la Reina Valera, indubitables, ¿no? Muchas pruebas convincentes apareciéndoles y después de la muerte. Podemos ver en este versículo 3 que después del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia encontramos por lo menos 10 casos, escúcheme bien, encontramos 10 casos en que Jesús apareció después de su resurrección. Nosotros no conocemos hoy, mis hermanos, hoy en día nosotros no conocemos a Jesús como ese hombre que caminó aquí en la tierra hace 2000 años, pero le conocemos, mis hermanos, como el Dios que ahora está en gloria, como el Dios que ha resucitado y que está a la diestra de Dios. Y Él está allí mismo ahora. Él está allí intercediendo por nosotros. Nosotros estamos aquí en el culto de oración. Pero mientras tanto, Él está en el cielo obrando en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, mis hermanos. Y esto es muy importante porque muchas veces como cristianos obviamos esto. Muchas veces como cristianos, mis hermanos, nosotros perdemos de vista este hecho.
de que Dios sigue obrando en nuestras vidas. El problema, mis hermanos, hoy en día, mire, no son los hechos históricos, porque muchos podrían decir, bueno, pero esto es historia del libro de los hechos, esta es la historia de la iglesia. Pero el problema no son, repito, no son los hechos históricos, sino la incredulidad del ser humano. Ese es el problema. Mire, la gente, mis hermanos, mire, la gente hoy en día cree más en las batallas de Napoleón, en las batallas de Alejandro Magno, en el desembarque de Normandía, en todas estas batallas, mis hermanos, cree más en eso. Pero déjenme decirle, mis hermanos, mire que hay más de 10,000, por decir algo, hay más de 10,000 evidencias más en cuanto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que las evidencias de todas esas batallas. Hay muchas más evidencias. Y el problema, mis hermanos, repito, es el corazón del ser humano. Es su incredulidad. Mire, tú le dices a una persona, le hablas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de los hechos que ocurrieron, y no creen, pero les cuentas acerca de todas estas batallas y creen más en esta historia, en estas batallas, que en el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando, repito, encontramos muchas más evidencias de su resurrección que de todas esas historias. Porque la tendencia natural del ser humano, mis hermanos, es alejarse de Dios, es darle la espalda a Dios, es vivir lejos de Dios. Así que el problema, por tanto, mire, no está en la palabra de Dios. El problema no es la Biblia. El problema no es la palabra de Dios. Aquí dice que Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, con muchas pruebas que no se pueden negar, que no podían negar. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 4 al 6, nos dice que después de la resurrección de Jesucristo, Él se presentó a más de 500 personas juntas, y que muchos de ellos en el tiempo de Pablo ya habían muerto, pero que otros seguían vivos. Es decir, como si Pablo estuviera diciendo, si quieren vayan, pregúntenle. Mis hermanos, y toda persona puede saber esto. Toda persona puede saber esto, si en realidad quieren saberlo, si quisieran saberlo. Pero el problema, mis hermanos, es que no están interesados en saberlo. Así que el problema, mis hermanos, no está en la mente, sino que está en la voluntad del ser humano, en lo que yo quiero hacer, y yo no quiero saber eso, dice el ser humano. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el Señor fue levantado de los muertos, y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Miren, mis hermanos, no importa cuánto hablemos de Jesús, de su amor, de su bondad, de su misericordia, el mensaje, mis hermanos, es el que se presentó el domingo pasado aquí en la iglesia y el que debemos proclamar siempre. El Señor Jesús resucitó. Amén. Y eso hace la diferencia, porque ese es el centro de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y la razón por la que muchas personas, mis hermanos, no han sido atraídas a Cristo es porque muchas veces no se les predica a un Cristo resucitado. Creen que ese fue un hombre que murió, que pasó por este mundo, sí, dio un muy buen ejemplo, pero que murió. Pero no. Tenemos que decirle que ese Jesús que murió allí en la cruz ha resucitado. Amén. Pero aquí en Hechos, mis hermanos, en el libro de los Hechos, vamos a estudiarlo y vamos a aprender, mis hermanos, que el mensaje central del doctor Lucas, el mensaje central de Pedro, de Pablo, aquí en los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central. Porque ese, mis hermanos, repito, ese tiene que ser el centro de nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha resucitado. Amén. Está vivo y sigue obrando en nosotros, en su iglesia y en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Amén. Iglesia, que el Señor nos bendiga. Así que ya empezaremos un próximo jueves en estudio bíblico y seguiremos aprendiendo más acerca de este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor les bendiga.